Bien, ahora está bien, está grabando. Entonces, en este video hemos dicho lo que vamos a hacer es seguir mostrando algunas operaciones que nosotros podemos hacer con estos objetos data frame y en este caso eh, con los data frame que son producto de la importación que nosotros hemos realizado, ¿no? Hemos hecho una importación, no sé si pueden ver ya ERE, hola. ¿Se Sí, puede ver doctor, ERE? se ve, doctor. Bien, entonces seguimos aquí con operaciones. Estamos viendo las operaciones con los data frame. Bien. Esto lo que saca es simplemente la importación. Ustedes saben que para importar, yo primeramente tengo que establecer un directorio de trabajo, que en este caso es, fíjense, la ruta, ZWD, es la ruta, y esta ruta que nos está diciendo que está nuestra ruta, nuestra carpeta, donde va a estar toda la información es semestre 2 2020 y tenemos toda esa ruta, el camino para llegar a esa carpeta, ¿no? Y con head, ¿qué es lo que hace head, WD? Paréntesis, paréntesis. Una vez que nosotros hemos establecido la carpeta de trabajo con head WD, vamos a nosotros ver, especificar cuál es la carpeta de trabajo. Entonces, si nosotros hacemos correr esto, vamos a ver acá, nos está dando justamente la ruta, ¿no? Nos va a señalar la ruta. Entonces, aquí tenemos la ruta, ¿no? Como salida ahí. Entonces, eso nos está asegurando que la carpeta de trabajo es justamente semestre 2 2020. Y entonces ahí tenemos nosotros un archivo en formato de CSV, ¿no? Importación censo. Y lo que estamos haciendo simplemente acá, estamos utilizando la función readTable, para poder importar esa base de datos y llamarle dentro ya de la plataforma de ERE con el nombre de censo. También le estamos diciendo acá, entonces, esta es la función de importación, esta que estamos indicando acá. Y acá estamos dando algunos argumentos más de la importación, ¿no? Este es el nombre del archivo en CSV. Estamos diciendo que nos puede importar también los encabezamientos, los nombres de las variables. Le estamos indicando también para que no haya problema con la sintaxis acá, de que la separación de valores están separados por unas comas y que los decimales son puntos, ¿no? Eso es porque podría ser que en su configuración de Excel estuviera más bien que la separación fuera punto y coma y que el decimal fuera coma. Y en ese caso simplemente se lo cambia, esos símbolos ahí y para que lo pueda importar correctamente. Bien, entonces print censo y ahora visualizamos, ¿no? Y tenemos aquí entonces, fíjense, tenemos entonces nosotros los datos. Bien, bueno, una cosa importante que que tenemos que ver acá son los nombres, ¿no? Nombres de las variables, ¿no? Nombres de las variables, porque vamos a hacer un análisis que habíamos dicho, que bueno, aquí utilizamos la función named. Entonces, con esta función vamos a ver los nombres. Entonces, aquí tenemos names de censo. Ahora, el objeto que nosotros tenemos en ERE se denomina censo. Y acá nosotros vamos a poder ver, bueno, esto vamos a limpiar. Vamos a poder ver acá en la consola que efectivamente tenemos acá, esos son nuestras variables que nosotros tenemos ahí, ¿no? Esos son los nombres de nuestras variables, ¿no? Especie, código, condición, eh, altura comercial, ¿no? Altura comercial. Después tenemos también el volumen, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos indicando acá, ¿por qué hemos colocado esto de ver las variables? Porque hemos dicho que tenemos que generar subconjuntos a partir de que nosotros tengamos variables cualitativas, y esas variables cualitativas las podamos convertir en factores, Entonces, aquí tenemos, fíjense, especie y condición. Entonces, las variables cualitativas, aquí las variables cualitativas son especie y
condición. Entonces, esas son las que se podrían convertir en factores, ¿no? Porque solamente en factores se van a convertir las variables cualitativas, ¿no? Entonces, las variables cualitativas son especie y condición que pueden convertirse, en factores con sus respectivos niveles, ¿no? Con respectivos niveles, que en el caso de especie, por ejemplo, como tenemos 11 especies, tendríamos 11 niveles, y en el caso de condición, como tenemos solamente árboles aprovechables y remanentes, solamente tendríamos dos niveles ahí, ¿no? Bien, pero vamos a ver cómo está inicialmente, cuál será la estructura de la base de datos que hemos importado. Entonces, ¿cuál será la estructura de la base de datos importado? Y para eso entonces tenemos que utilizar nosotros una función, ¿no? Para eso vamos a utilizar la función. Entonces acá vamos a colocar, aquí vamos a utilizar la función str, paréntesis. Entonces ahora tenemos acá, entonces yo quiero ver la estructura, ¿no? Para saber si en mi base de datos que yo he importado, estas dos variables cualitativas que son especie y condición están como factores o simplemente están como vectores de caracteres, ¿no? Entonces vamos a tener acá censo. Vamos a ver entonces cuál es la estructura de cada una de estas variables. Están en mi base de datos. Bien, hacemos correr. Y acá tenemos, fíjense, acá tenemos que la especie es simplemente un vector de caracteres, ¿no? No es un factor. De que la condición también es simplemente un vector de caracteres. Entonces, si no, esto lo podemos colocar acá. Y lo podemos colocar para poder ver esa situación. Entonces, aquí tenemos un data frame que tiene 2106 observaciones y que tiene 6 variables. Y lo que nos está dando la estructura es ver cada una de las variables, si son numéricas, si son números enteros, son caracteres, y nos están dando los primeros valores de cada una de esas variables. Podemos ver especie, ¿no? Especie solamente es un vector de caracteres. Aquí también podemos ver condición, es un vector de caracteres. No aparece aquí en ningún lado la palabra factor, ¿no? Por lo tanto, entonces, como resumen, ¿qué podríamos decir también acá? ¿No? Podemos decir entonces de que, bueno, podemos colocar acá nosotros eso, ¿no? Las variables cualitativas, ¿no? Las variables cualitativas, especie y condición, Como pueden ver acá, CHR significa carácter, este también es un carácter. Entonces, son vectores de caracteres. No son factores, ¿no? Bien, entonces, ahora si nosotros quisiéramos aplicar, por ejemplo, una función, hay unas funciones que se aplican específicamente a los data frame cuando tenemos factores. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicar, por ejemplo, la función by, ¿no? Es una de las funciones. Entonces, by, y vamos a aplicar al objeto censo, al objeto censo, y vamos a sacar un análisis descriptivo, por ejemplo, de todas las filas, pero solamente desde la columna 4, que es el diámetro, hasta la columna 6, que es el volumen, ¿no? Y posteriormente vamos a sacar eso en función a una variable cualitativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa variable cualitativa puede ser especie, o puede ser también condición, ¿no? Especie o condición. Entonces,
Vamos a cerrar esto acá y le vamos a decir que nos haga un resumen. El resumen lo hacemos con summary, y cerramos el paréntesis. Entonces vamos a ver si ahora, ¿qué es lo que sale acá si nosotros queremos aplicar esta función? ¿No? Entonces aquí ustedes pueden ver que va a aplicar entonces, aquí vamos a tener para el Vivosi vamos a tener el del diámetro, el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media aritmética, etcétera. Para la altura comercial lo mismo, el valor mínimo, el primer cuartil. Para el volumen lo mismo hacemos, tenemos esos valores ahí. Para el censo lo mismo, ¿no? Mejor dicho, para la especie coquino. Entonces tenemos toda esta información es para la especie Vivosi, toda esta información es para la especie coquino, ¿no? Y tenemos también aquí la información para Momoki, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está separando la información en un resumen estadístico de estas 4 variables, la variable 4 que es diámetro, la variable 5 altura comercial y la variable 6 volumen, pero nos está dando en función ahora separadamente por especie, por los niveles que tenemos en esa especie, ¿no? Bien, entonces acá para estar seguros en los procesamientos posteriores, vamos a aplicar así una serie de estas funciones, pero para estar seguros, ¿no? Para que podamos trabajar de esta manera, nosotros tenemos que convertir, ¿no? Entonces tenemos que convertir las variables, vamos a convertir las variables especie y condición en factores, ¿no? Entonces tenemos que hacer eso, que sean factores, ¿no? Y entonces vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a tener entonces, censo es el nombre del objeto, y la columna, tenemos la columna especie. Entonces, ahora queremos que esto sea convertido en factor, esta columna. Entonces le colocamos as.factor. Lo vamos a convertir como factor. Este as.factor es una función que nos permite convertir como factor, como vector, etc. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es convertir como factor esta variable, ¿no? Y nuevamente colocamos acá censo, y nuevamente colocamos especie. Bien, entonces con esto hemos convertido la variable especie en un factor con 11 niveles. Hacemos lo mismo con la variable condición. Entonces vamos a tener censo, entonces aquí tenemos condición, ¿no? Condición. Y ahora vamos a tener acá lo mismo, as.factor. Entonces acá tenemos censo, pero acá vamos a tener lo mismo que condición. Bien, entonces hacemos correr estos dos. Hacemos correr. Y ahora ya tenemos que las dos variables cualitativas son factores. ¿Cómo vamos a comprobar? ¿No? Comprobar que especie y condición son factores con niveles. Entonces vamos a tener acá nuevamente ver la estructura, ¿no? La estructura de nuestro objeto censo. Entonces nuevamente ahora str, censo, vamos a ver la estructura. Y vamos a ver ahora que, bueno, acá podemos limpiar la consola. Y acá vamos a ver qué es lo que ha pasado con todo esto que hemos hecho. Bien. Ahora nosotros podemos ver, fíjense acá, hay una diferencia. Acá ahora especie es un factor con 11 niveles, la condición es un factor con 2 niveles. Entonces ahora sí estamos seguros que estos dos, ¿no? Son estas dos variables, son justamente, aquí vamos a colocar, son justamente factores con sus niveles, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho ahí
Y eso es lo que ha cambiado, por lo tanto ahora tenemos factores, ¿no? Y podemos con tranquilidad ir calculando ahora, ir generando subconjuntos con estos niveles que tenemos en cada una de estas dos variables cualitativas, ir generando subconjuntos y además de eso ir calculando, haciendo un resumen estadístico de, de las variables numéricas, de una variable, de dos o de tres, pero en base a un subconjunto que nosotros hayamos definido. Por ejemplo, lo que hicimos hace rato es, nosotros queremos generar, bueno, acá, ahora, por ejemplo, vamos a tener una consulta. Por ejemplo, yo quisiera, mi pregunta sería, quiero calcular el resumen estadístico, el resumen estadístico, quiero calcular el resumen estadístico de las variables diámetro, altura comercial y volumen en función a los niveles de especie, de especie. Entonces, para eso, justamente lo que hemos hecho acá, lo que hemos hecho hace rato. Entonces, nosotros vamos a indicar y tenemos que para esto, para generarnos y para hacer estos cálculos de subconjuntos y para calcular resúmenes, ¿no? O calcular las medias, las sumatorias totales, la varianza, cualquier medida descriptiva. Entonces, tenemos que utilizar funciones. Entonces, acá tenemos que utilizar para esto, utilizar la función by. Con la función by tenemos que utilizar. Entonces, tenemos by, ¿no? Entonces, decimos, queremos nosotros ahora, ¿no? Queremos nosotros calcular ahora, ¿no? Lo primero que tenemos que ingresar es qué variables numéricas de qué variables numéricas queremos calcular o hacer un resumen estadístico. Entonces vamos a colocar acá censo, el objeto es el censo, y acá cuando colocamos corchetes, justamente los corchetes para sacar un subconjunto. Entonces, aquí estamos, lo primero que tenemos que colocar son cuáles son las variables numéricas en las cuales vamos a calcular. Entonces, estamos diciendo acá, van a ser todas las filas, las variables están en las columnas, por lo tanto, la variable diámetro es la columna 4, la variable altura comercial es la columna 5 y la variable volumen es la columna 6. Entonces, van a ser desde la columna 4 hasta la columna 6. Bien, ya hemos definido cuáles son las variables numéricas a las cuales nosotros vamos a hacer un resumen. El segundo argumento es ver en función a qué variable. Entonces tenemos que colocar censo nuevamente, todas las filas, ¿no? Pero solamente en función a los niveles de especie, ¿no? Entonces, cerramos ahí, ese es el segundo argumento, y el tercer argumento es, quiero hacer un resumen estadístico, quiero sacar la media, no sé qué valores quiero calcular, y vamos a colocar resumen estadístico, summary, ¿no? Summary, ahí. Entonces, cerramos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, tenemos tres argumentos ahí. El argumento primeramente de cuáles van a ser las variables numéricas a las cuales vamos a hacer un resumen estadístico. El segundo argumento es qué variable, en función a qué variable. Y el tercer argumento es si nosotros queremos sacar un resumen estadístico o solamente la media, solamente la mediana, solamente el primer cuartil, solamente la varianza, la desviación, ¿no? Entonces, eso nosotros definimos, pero nosotros aquí primeramente estamos haciendo un resumen estadístico, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué nos sale con esto? Bueno, vamos a limpiar.
Y vamos a tener entonces acá el siguiente resultado. Bien, acá nosotros podemos ver justamente hemos tenido eso, lo que hemos indicado se ha realizado acá. Fíjense, tenemos toda esta información, tenemos las tres variables cuantitativas o numéricas, que son diámetro, altura comercial, volumen, y tenemos su resumen estadístico, que es el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media aritmética, el tercer cuartil, el valor máximo. De esta variable tenemos de las tres, pero toda esta información solamente es de la especie Vivosi. Luego viene de la especie coquino, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, y solamente vamos a copiar nosotros esta de la primera especie, ¿no? De la primera especie. Entonces acá tenemos, bueno, esto vamos a borrar. Entonces acá tenemos que nuestra salida entonces va a ser esta que tenemos ahí. Esta es de una especie. Lo mismo va a ocurrir con las otras especies. Entonces, en términos, digamos, de lo que nosotros hemos hablado como factor, este sería la información de un nivel, de los 11 niveles que nosotros tenemos en el factor especie, en el factor especie. Entonces tenemos ahí el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media aritmética, el tercer cuartil, el valor máximo de cada una de estas variables numéricas. Bien, entonces tenemos esa información, ¿no? Entonces, ahora si nosotros cambiaríamos la situación y dijéramos, no, yo quiero calcular el resumen estadístico, por ejemplo, acá, ¿no? El resumen estadístico, vamos a cambiar ahora esta situación. Bueno, acá. Vamos a seguir utilizando la función by, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, calcular el resumen estadístico de las variables diámetro. Ahora no vamos, por decir, a mí no me interesa altura comercial y solamente quiero y volumen. Bien. Entonces voy a colocar acá solamente diámetro y volumen en función a los niveles de especie. Bien, entonces ahora, ¿cómo tendríamos que cambiar nosotros ahora esto de acá? Tenemos que utilizar by. Lo primero hemos dicho las variables, ¿no? Las columnas numéricas a las cuales vamos a calcular su resumen estadístico. Entonces aquí tenemos censo, todas las filas, y aquí vamos a tener entonces un C, porque solamente va a ser el 4 y el 6, el 4 y el 6, nada más, cerramos corchete. Bien, ahora decimos acá, ¿de qué variable cualitativa? ¿Cuál va a ser la variable cualitativa? Entonces va a ser, la variable cualitativa va a ser, entonces, especie también. Entonces vamos a tener acá especie, ¿no? Especie, cerramos. Ya tenemos el segundo argumento. Y el tercer argumento es, bueno, también queremos un resumen estadístico. Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Solamente nos va a dar, en vez de que nos dé ahí Vivosi, diámetro, altura comercial y volumen, solamente tienen que aparecer diámetro y volumen. Vamos a ver si eso se cumple. Hacemos correr, bien, y justamente vamos a irnos a Vivosi. Acá. Acá tenemos Vivosi. Para que comparemos, vamos a colocar esto ahí. Bien, entonces ahora fíjense lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es simplemente hemos obtenido, ¿no? De Vivosi lo mismo, pero solamente del diámetro y solamente del volumen. Entonces, hemos nosotros establecido cuál de ellos, de qué variables queremos obtener nuestro resumen estadístico, ¿no? Nuestro resumen estadístico. Pero también podemos tener la situación en que nos interese solamente una variable, ¿no? De que nos interese solamente. Entonces, acá vamos a ver eso, que en la práctica también es lo que ocurre, ¿no? En muchos casos lo que nos interesa más es el volumen. Entonces, calcular el resumen estadístico de la variable, entonces acá, de una sola variable,
de la variable volumen. ¿Sí? De la variable volumen, bien, en función de los niveles de especie. Bien, ahora entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? By, nuevamente colocamos, ahora es censo, pero ahora son todas las filas, y ahora tenemos ahí que el volumen es la columna 6, por lo tanto, simplemente esto va a ser la 6, ¿no? Cerramos acá, ya tenemos el primer argumento definido, Ahora, el segundo argumento es, ¿cuál, en base a qué? En base a especie, en base a condición. Entonces, vamos a decir nosotros acá censo, ¿no? Todas las filas, siempre todas las filas, a menos que yo quisiera decir de los primeros 50 árboles, de los últimos 50, en este caso estamos haciendo de todos los árboles, y aquí colocamos entonces, especie, bien, ya tenemos entonces el segundo argumento, el tercer argumento va a ser nuevamente resumen, ¿no? Cerramos, y ahora vamos a tener nosotros acá, no hacemos correr, y vamos a tener ahora, fíjense, solamente me está dando acá, del Vivosi solamente me está dando la información, bueno, acá vamos a ver, solamente me está dando, en el caso del Vivosi, la información del volumen, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la información del volumen, ¿no? Entonces me está indicando acá de que el volumen mínimo es 1.19, ¿no? De que el primer cuartil es 2.26, entonces esto significa que la probabilidad de obtener volúmenes menores a 2.26 metros cúbicos es de un 25%, ¿no? La mediana 3.09, la media aritmética 3.32 metros cúbicos, un tercer cuartil de 4.13 metros cúbicos, eso significa que la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 4.13 metros cúbicos es de un 75%. Bueno, y al final tenemos el volumen máximo, que es de 8.02, ¿no? Pero acá también hay una cosa importante. Tal vez nos interesaría más saber el volumen total por especie, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber, ¿no? Acá calcular ya no sería el resumen estadístico, sino calcular bueno, sí, hasta aquí está el resumen estadístico. Ahora yo quisiera calcular solamente, y ya no quiero calcular el resumen, sino quiero saber el total. ¿Qué volumen tiene Vivosi en esa base de datos? ¿Cuál es el volumen total de Momoki, de Coquino, etcétera? Entonces, vamos a cambiar esto un poco. ¿Qué pasaría si ahora nosotros queremos saber, ¿no? Calcular ahora el volumen total, eso es lo que queremos, el volumen total, podemos poner y eso en metros cúbicos. Entonces, en metros cúbicos, entonces ahora esto vamos a poner en función a los niveles de la especie, eso significa en función a cada una de las especies, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a cambiar acá? Vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento. Vaya, primeramente, entonces vamos a ir, ¿cuáles son las variables? Nuevamente estamos aquí con la variable de la columna 6, que es solamente el volumen. Entonces vamos a colocar censo, todas las filas, solamente la columna 6 va a entrar en el análisis, que es el volumen. Bien, ahora el segundo argumento es, ¿cuál es la variable cualitativa, ¿no? En la cual vamos a discriminar estos volúmenes totales? Va a ser por especie. Entonces colocamos acá especie, cerramos, ¿no? Y queremos ahora que sea el total. El total es consumo. A ver, vamos a ver si no tenemos algún error. Vamos a hacer correr ahora, ¿no? Hacemos correr. Y bien, ahora lo que tenemos lo que tenemos ahí en la salida, es justamente, bueno, en el caso de Vivosi, que estamos viendo solamente la primera especie, entonces tenemos que Vivosi, entonces, ¿cuánto tendría? Vivosi, entonces, tiene en esa base de datos, tiene un volumen total de 259 metros, bueno, 259.35
metros cúbicos, ¿no? Entonces, ese es el total, es la sumatoria de los volúmenes de todos los árboles que están en esa base de datos. Pero por sí, por ahí, yo quiero saber, por ejemplo, si yo quisiera saber, ¿no? Calcular, por ejemplo, la desviación, si yo quisiera calcular la desviación estándar del volumen, ¿no? Si quisiera calcular la desviación estándar del volumen en función a los niveles de especie. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Y también para esto utilizamos la función. Para esto utilizar la función by. Bien, entonces vamos a tener entonces nosotros acá la función by nuevamente. ¿Cuáles son los argumentos? Primeramente la variable. La variable no va a cambiar, sigue siendo volumen, ¿no? Entonces tenemos censo, ¿no? Todas las filas, la columna 6. Bien, eso ya tenemos. La siguiente también va a seguir siendo por especie, por lo tanto tampoco va a cambiar, censo, todas las filas y la columna especie. Bien, también cerramos ahí. Y el tercer argumento, ese va a cambiar, porque ahora ya no queremos la suma, tampoco queremos un resumen estadístico, lo que queremos es la desviación estándar. Y la desviación estándar es SD. Entonces vamos a tener acá, bien, vamos a hacer correr. Y ahora tendríamos que tener, entonces, acá tendríamos que tener, en el caso del Vibosi, entonces acá tendríamos que tener su desviación estándar, ¿no? Entonces acá, en el caso del Vibosi, la desviación estándar del volumen es de 1.42 metros cúbicos, ¿no? Entonces, esto es lo que varía, 1.42 metros cúbicos. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros podemos generar estos subconjuntos y a partir de estos subconjuntos, en realidad, lo que vamos a hacer, el subconjunto, ¿cuál sería? Es justamente cuando decimos solamente las variables, por ejemplo, diámetro y volumen, ¿no? Estamos haciendo un subconjunto de las variables numéricas, ¿no? Y estamos haciendo, pero que eso sea por los niveles de especie y posteriormente si quiero quiero el valor mínimo, el valor máximo, un resumen estadístico, la varianza, la desviación estándar, entonces ahí podemos generar una serie de medidas descriptivas, ¿no? Una serie de medidas descriptivas que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, podemos hacer de esa manera y también, entonces, nosotros hemos visto que la otra variable, la variable cualitativa que tenemos es la variable condición, ¿no? Entonces, no vamos a hacer todos los que hemos hecho acá, pero solamente una para demostrar. Si nosotros ahora quisiéramos, y podemos hacer la primera, ¿no? Entonces, que tenemos acá, ¿no? Queremos calcular queremos tener un resumen estadístico de las variables diámetro, altura, comercial y volumen, pero en función a los niveles ahora de condición. Entonces vamos a cambiar acá la pregunta y lo vamos a cambiar acá. Entonces nosotros queremos eso, pero en función a a los niveles de condición, ¿no? Y nosotros sabemos que ahora en condición solamente tenemos dos niveles, que son árboles aprovechables o árboles remanentes, ¿no? Entonces vamos a utilizar la misma lógica. By. Primeramente tenemos que ingresar, ¿no? Las variables cualitativas, ¿no? Las variables, mejor dicho, las variables numéricas, de las cuales vamos a sacar el resumen estadístico, y esto sería el censo, todas las filas. Entonces, las variables diámetro, altura comercial y volumen son las variables 4, 5 y 6. Entonces, tenemos desde el 4 hasta el 6, ¿no? Hasta el 6. Ahora ya tenemos el primer argumento. El segundo argumento va a ser censo, ¿no?
todas las filas. ¿Y cuál va a ser la variable cualitativa? Aquí es donde va a cambiar y vamos a colocar condición, ¿no? Entonces, condición, cerramos, ya tenemos el segundo argumento. Y el tercer argumento dice un resumen estadístico. Entonces, utilizamos la función amarillo. Bien, eso sería lo que tendríamos ahora para los dos factores que nosotros tenemos de la variable, o mejor dicho, del factor condición. Bien, y ustedes pueden ver acá tenemos, esa sería entonces la salida que tendríamos, ¿no? Esto es más corto porque justamente solamente tenemos dos factores, dos niveles, mejor dicho, en el factor condición, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí, tenemos solamente, tenemos árboles aprovechables y árboles remanentes. Y para cada uno de estos grupos, lo que se ha obtenido son sus resúmenes estadísticos de las variables, entonces diámetro, altura comercial y volumen. Entonces, de la misma manera que nosotros hemos hecho en el caso de especies, podemos decirle acá que solamente quiero, por ejemplo, que me dé de diámetro y volumen, o solamente de altura comercial y de volumen. ¿Qué más podríamos cambiar? También podríamos decir que solamente quiero el total, la sumatoria total, o que quiero solamente el promedio, o que quiero solamente la varianza, o que quiero solamente que me calcule la desviación estándar, etc. Entonces, podemos generar una serie de resúmenes estadísticos en base a estas subcolecciones que nosotros definimos, ¿no? Bien, no sé si está entendiendo alguna pregunta hasta ahí. Hola. ¿Está claro? ¿Tiene alguna duda? Bien, entonces vamos a continuar ahora. Vamos a continuar con con estas operaciones que estamos realizando en los data frame, Entonces, hemos utilizado acá, hasta acá, la función by, la función by. Ahora, hay otra cosa importante también de esta función que vamos a verlo ahora que es sumamente importante, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos aquí variables numéricas como diámetro y volumen, que son, que podríamos esperar que tuvieran alguna relación, ¿no? Alguna relación. Eso significa que a medida que nosotros tenemos el diámetro, a medida que vaya aumentando el diámetro, esperamos también que vaya aumentando el volumen, ¿no? Esa es una relación que se da ahí. Por lo tanto, yo podría ver si se da, cuál es el grado de relación que puede existir, o un modelo que nos relacione esta relación entre las variables diámetro como variable independiente y el volumen como una variable dependiente, pero, que ese modelo sea generado en función a los niveles de especie. O sea, eso significa que a través de la función by nosotros podríamos obtener modelos, ¿no? Lineales para cada una de las clases, ¿no? Tomando en cuenta de que nosotros ya sabemos que existe una relación, ¿no? O que hay unas grandes posibilidades de que exista esta relación entre una relación directa entre el diámetro y el volumen. Eso significa que a medida que aumente el diámetro, esperamos también que aumente el volumen, pero esa relación va a estar definido por un modelo de regresión lineal que va a tener por un lado una formulita, parámetros de una regresión lineal. Y por lo tanto, la ventaja que tenemos con by es que nos puede generar directamente eso. Entonces, acá vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es cuál es la relación, ¿no? Entre el diámetro, ¿cuál es la relación entre el diámetro? Vamos a colocar variable independiente, ¿no? La variable independiente. Entonces, ¿cuál es la relación entre el diámetro y el volumen?
que sería la variable dependiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre el diámetro, y que sería la variable independiente, y el volumen, ¿no? Para cada uno de los niveles de especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de Vivosi. Yo quiero saber, a ver, solamente en Vivosi, ¿cuál será la relación entre el diámetro y el volumen? ¿Cuál será el modelo que describe esa relación, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener entonces la siguiente estructura. Vamos a utilizar la función by, y nuevamente entonces vamos a colocar acá que vamos a utilizar el objeto censo, ¿no? Ese es el primer argumento. ¿Qué objeto va a ser? Luego tenemos que colocar, ¿no? Luego tenemos que colocar cuál es la variable cualitativa que está como factor y que nosotros queremos que con estos niveles, ¿no? En base a estos niveles sean calculadas estas relaciones. Nuestra pregunta dice que sean los niveles de especie. Por lo tanto, eso es lo que vamos a colocar, ¿no? Censo por 7 todas las filas, y acá colocamos especie. Ese es el segundo argumento que tenemos ahí. Y ahora el tercer argumento que vamos a tener va a ser la función. Entonces aquí tenemos censo en función a la especie, ¿no? Ahora vamos a ver el tercer argumento. ¿Cuál es la función de relación? ¿Cómo podemos relacionar a nosotros y determinar que el diámetro va a ser la variable independiente, que el volumen va a ser la variable dependiente, ¿no? Entonces vamos a tener acá función, ¿no? Función de X va a ser un modelo lineal que es LM, donde primeramente vamos a colocar la variable dependiente. La variable dependiente es el volumen. Entonces, volumen. Y aquí tenemos un símbolo, que es este símbolo que está ahí, ¿no? Que nos está diciendo en función. Entonces, queremos calcular cómo varía el volumen en función a cómo varía el diámetro. Entonces, vamos a colocar acá diámetro en función al diámetro. Entonces, ya tenemos eso y simplemente colocamos acá data que va a ser igual a la variable X. Bien. Entonces, nosotros tenemos ahí, esos serían los argumentos. Vamos a ver si no tenemos errores, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, ¿qué estamos queriendo encontrar con esto? Estamos queriendo ver cuál es el intercepto y cuál es el diámetro. Entonces, yo voy a tener un modelo lineal muy general, no a profundidad, porque también esa es la idea. Ya si nosotros queremos realizar a profundidad ver esta relación, ya vamos a ver en el otro tema, que son regresiones lineales y no lineales, pero en acá nos va a dar una idea de cuál sería, digamos, el intercepto y cuál sería la pendiente. Bien, vamos a hacer correr. Bueno, antes de eso lo vamos a limpiar la consola. Vamos a hacer correr acá. Bien, a ver, vamos a ver dónde está, pero creo que hay algún problema acá. El problema es que nos falta acá una coma. Siempre hay que estar, fíjense, acá hemos abierto una coma, aquí también una coma, entonces aquí falta una coma, porque la coma viene desde acá, desde donde dice by. Bien, entonces ese es el error. Siempre cuando les aparece este error de más acá, significa que falta o sobra una coma. No, mejor dicho, un paréntesis, no una coma. Entonces acá cuando tenemos este error, significa que falta un paréntesis o está por demasía un paréntesis. Bien, vamos a entonces vamos a tener ahora, bien, y vamos a hacer correr. Entonces hacemos correr esto y vamos a ver si corre ahora. Bien, ahora ha corrido, ¿no? Bien, ahora, ¿qué tenemos en ahí? Vamos a ir nuevamente a Vivosi. Entonces, yo voy a colocar Vivosi, todo lo que ha salido, toda la salida de Vivosi. Bien, entonces, vamos a ver la salida de Vivosi.
Y eso lo hace para todas las especies, ¿no? Para todos los niveles. Pero nosotros nos concentremos acá, ¿qué es lo que nos habrá salido, ¿no? Dice todo lo que está en acá, primeramente lo vamos a poner para que no nos confundamos, estos son resultados, ¿no? Este LM significa modelo lineal, esa es la función, ¿no? Los coeficientes son los más importantes, ¿no? Y dentro de este coeficiente, indudablemente, tenemos un intercepto, pero lo más importante es esto de acá, ¿no? Nosotros si quisiéramos interpretar el coeficiente, este coeficiente del intercepto es muy difícil que podamos interpretar en este caso con estas variables, porque nosotros no vamos a tener valores que pasen por cero, pues no va a haber diámetro de cero, no va a haber altura comercial de cero, volumen de cero. Estos son para otro tipo de variables que pueden presentar también en su variabilidad valores negativos y por lo tanto va a haber un valor cuando x, un valor de x, va a haber un valor de y cuando x sea igual a cero. Bien, acá lo que nos interesa es interpretar esta pendiente, ¿no? Entonces podemos interpretar y decir lo siguiente, la pendiente de 0.0 podemos redondearlo tal vez a 74, ¿no? Significa que cuando se aumenta un centímetro en el diámetro de los árboles, coma, existe un aumento de 0.074, ¿no? metros cúbicos de volumen. Bien, entonces acá podemos ver esa relación, ¿no? Entonces, si yo voy relacionando esto con las varias especies, voy a saber con cuál de las especies tiene un mayor incremento del volumen cuando aumentamos en 1 centímetro el diámetro. Y puedo hacer hasta gráficas para comparar por ejemplo, en acá tenemos 11 especies, 11 niveles, pero podríamos tener más niveles. Entonces podemos tener un mayor número de especies y para cada uno de ellos puedo hacer un gráfico para ver cuál de las especies, ¿no? Cuando existe un diámetro de un aumento en 1 centímetro, entonces, ¿cuál de las especies aumenta más en el volumen? ¿O cuáles son las especies que aumentan menos en el volumen? ¿No? Entonces, indudablemente eso va a estar relacionado también con otra variable que es la altura comercial, pero nosotros a través del modelo podemos identificar esa situación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, podemos hacer también eso, lo que hemos indicado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, entonces nosotros podemos calcular, entonces estos coeficientes de esta relación lineal que nosotros esperamos que haya entre el diámetro y el volumen de madera, ¿no? Bien, entonces esto sería lo que tendríamos ahí. Bien, no sé si hay alguna pregunta, hola. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación, que sería hasta acá, las operaciones de los data frame. Bien,